Hola amigos de Tele 13, bienvenidos a otra entrevista acá en nuestro canal de YouTube, esta vez con dos realizadoras que van a visitar Sundance por un cortometraje chileno que nos va a representar Josefina Montino, codirectora, junto a Martín André y Jacinta del Real, productora de La pena no duerme de noche. Este cortometraje animado que tenemos acá detrás de nuestra pantalla, que va a representar a Chile en uno de los festivales independientes más importantes del mundo, creado hace ya tiempo en, si no me equivoco, Utah, Estados Unidos, Sí. Salt Lake City. Primero, felicidades. Gracias. Muchas gracias. Porque a mí me gustó mucho. Aquí tenemos el tráiler, es un cortometraje de 9 minutos, 9 y medio creo, sin los créditos. Pero también les sugiero que vean los créditos. Y con este protagonista, cuyo nombre no vamos a revelar, junto a su gato y su sofá, pero que a mí me parece un cortometraje que está muy bien realizado porque está realizado en stop motion, tiene varios personajes y como podemos ver en el tráiler, todo un ambiente, ¿cierto? Sí. Pero antes de entrar a la historia, les quiero preguntar por la noticia que nos trae acá, ¿cierto? Van a Sundance, nosotros estamos grabando esto a principios de enero, se van el 20. ¿Cómo recibe la noticia de ir a un festival tan importante? O sea, fue una sorpresa gigante, de verdad, nadie se lo esperaba. Obviamente uno quiere que el corto vaya a festivales grandes y ya habíamos tenido un estreno en Texas a mediados del año pasado, pero Sundance era como... emocionante. Muy emocionante, muy increíble y nada, estamos muy contentos de ir y vivir la experiencia, muy abiertos a cómo va a ser, porque creo que no hay ninguna expectativa de... O sea, deben haber muchas, pero como... Claro, pero es como abiertos no total a lo que sea esta experiencia, este regalo de la vida un poco. ¿Y quiénes de ustedes van? Estamos con... Sí, estamos acá con... Hadley de aquí, de la de cámaras también, el guionista. Uno de los guionistas. Vamos nosotros tres y además Martín André, codirector. Sí. Oye, ¿y saben las actividades que van a hacer ya? Porque el festival ustedes llegan y comienza el tiro, ¿no? Sí, o muy cerca de Nosotros la llegamos fecha. el 21. Llegamos el 21, empieza el 22, tenemos actividades de bienvenida, tenemos nuestro estreno en el 23, que son todos los cortometrajes animados. Y bueno, hay películas todos los días en el festival. Nosotros también podemos como asistir a ver las películas que queramos igual, como dentro, o sea, 4 películas. Tiene libertad dentro de todo. Sí. Recorrer. Hay hartos carretes, parece. Así que iremos a algunos tal vez. ¿Y ¿han podido ver algunos de los otros cortometrajes? Ninguno. No, todavía. Va a ser toda una sorpresa, digo. Sí. De hecho, yo traté de buscar como trailers en internet a ver si había y no hay nada, muy secretivo parece, así que... Wow. Bueno, entonces toda la suerte porque no es el único festival, me decían que han estado, también estuvieron en Texas, en Viña, pero me imagino que Sundance es como, y lo hablamos antes detrás de cámara, es como uno de los festivales más importantes que a ustedes les importan, ¿cierto? Sí. Porque es un festival, digamos, como que no, a pesar de que me imagino que hay reconocimiento por categoría y todo, ayuda mucho a la visualización, ¿cierto? Sí, eso es como la meta, yo creo, queremos que harta gente lo vea. Más que cualquier competencia. Aparte es como una oportunidad única, o sea, como que hay que aprovecharla sí o sí. Sí, y que ojalá que eso nos permita, y que de hecho ya ha sido así, que nos permita llegar a más territorio y ya nos han contactado de otros festivales, como que eso ha sido muy bacán, ver cómo el nombre de Sundance nos ha ayudado como a llegar a otros festivales. ¿Se puede saber qué otros festivales les han dicho? No. O sea, no es como que quedemos, sino que nos mandan como para poder postular. Claro. Que es muy como de la autogestión el poder llegar a festivales como nosotros mismos, como tener que postular y eso, algunos se pagan, igual son caros. Como lo que nos ha llegado a veces son como waivers, que son descuentos para poder postular. Sí. Que eso es súper bueno igual porque éramos estudiantes, como que no tenemos tantos recursos como para llegar y postular a festivales grandes, por ejemplo. Claro. Y yo creo que eso lo hace un poco más meritorio, no un poco más. Lo hace más meritorio porque este es su proyecto de título, ¿cierto? Con mucha gente detrás, profesoría y todo lo que implica un proyecto de título, lo sabemos todos, ¿cierto? Sí, o sea, era un proyecto que hicimos mientras además teníamos otros ramos. 4 ramos, 5 ramos más en la U, o sea, fue mucha pega y mucha dedicación.
Y aparte se recibió mucha ayuda como de otros compañeros, de otras generaciones. Totalmente no sé, voluntario, amigos, porque comprenderán que no teníamos ni un peso para darle a nadie, solamente como amor y pizza tal vez. Galletitas. Galletitas, sí, así que... Oye, y muy para gracioso. entender el contexto de cómo realizan La Pena No Duerme de Noche, es un proyecto título, pero además, obviamente, tenían otros compañeros haciendo otros proyectos títulos, ¿cierto? Ujú. Sí. ¿Cuántas personas trabajaron en la realización de su corto? Como... ¿Habrán sido unas 15? Sí, creo que son como 15 personas en total. Teníamos como nosotras dos más Martín, que éramos los que estábamos haciendo el título, Jacobi, que parte como del equipo principal, pues teníamos, o sea, a la Maca en arte, la Dani en vestuario, la Javi en sonido y así, todo un equipo. Y animadores también. Animadores, sí, como que tuvimos más que nada ayuda en animación y en arte Sí. para construir los sets. Me interesa también saber cómo se realizó, porque, como les dije, me gustó mucho todo el set que armaron. Y me decían que se demoraron más o menos 4 meses, que es lo que dura, ¿cierto? Un proyecto de título que para Sí. mí es súper poco tiempo. Sí, nada. Pero primero quiero saber cómo llegaron a la idea. Estamos con Jacobi acá, que es uno de los guionistas, pero cómo llegaron a la idea y cómo llegaron a realizarlo de esta manera. ¿Por qué en stop motion? ¿Por qué animado? No sé, les podría hacer muchas preguntas sobre eso, pero como lo que ustedes crean más importante. Sí, la idea aparte con los chiquillos igual, con Jacobi y Martín, ellos empezaron trabajándolo y después de eso como que decidieron que fuera el proyecto de título. Nosotras también llegamos, nos unimos y trabajamos entre los 4 lo que fue el guión, agregando cosas, sacando cosas. Y mutó mucho, Sí. porque era un proyecto que creo que la base era que fuera colaborativo y bien experimental. El guión nunca fue algo súper sólido, sino que iba mutando y de repente grabamos una toma, una escena y decíamos, creo que la siguiente tiene que ser esta otra cosa, como que era muy así. La historia, sí, fue cambiando. Al principio creo que la hija no existía, como que fue... Sí, fue Sí. como mucho como de lo que pedía más la historia, más de lo que nosotros como que podíamos como Sí. quizás como proponerle. Y algo que desde el comienzo creo que a ustedes les interesaba mucho, porque yo me uní al final al proyecto, o sea, más hacia el final, y era el experimentar con la materialidad del vellón y del stop motion. Y eso también fue como la idea, como la motivación de este corto en el fondo, como explorar el stop motion. Nosotros somos de audiovisual y audiovisual es más como irse por lo típico, como documental, más como trabajar con actores, ficción. Y nosotros fue como ya, se nos da la oportunidad de poder trabajar el stop motion y no sé, hay que hacerlo, como hay que aprovecharlo. Lo hicimos como sin saber mucho de stop motion, más allá como de haber hecho como no sé, cosas con rotoscopía o con papel. Y fue mucho de ir equivocándose y aprendiendo en el camino, ir mirando planos que quizás no nos gustaban tanto como quedaban, Volver a hacerlo. volver a hacerlos. Sí. Y eso. Y bueno, y lograron un espacio muy pequeño, ¿cierto? Porque acá tenemos al protagonista y como de dos vasos de alto, ¿no? Sí, No sí. es tan grande como uno podría pensar, no sé, Coraline o... Claro que en general los muñecos son como más o menos así de Como grandes. otra escala. Sí, es otra escala. De ahí nos dimos cuenta como, es por algo. Sí, Claro. Porque trabajar tan pequeño es difícil. sí. Es súper difícil. Me interesa hablar cosas súper técnicas porque Por favor. vemos, por ejemplo, que se le ven las facciones al gato y al hombre. ¿Cómo fue ese proceso de ir haciendo todas esas emociones, ¿cierto? Porque hasta el fuego incluso tiene movimiento. ¿Fue difícil o no fue difícil? Esa es la pregunta. Sí, finalmente. bueno, y de hecho los primeros planos que grabamos eran... Como no se pueden ver. gritaban. Claro, el amigo tiritaba mucho, las expresiones no estaban tan bien hechas, tal vez como muy tosco, y fuimos dándonos cuenta que es un material que hay que usar con mucho cuidado, muy sutil, apenas casi soplarle y ese es otro plano. Sí. Y claro, él tiene solo una cara, no es como puede ser Coraline, que tienen rostros que se van cambiando. Ujú. Él es lo que ven, y sobre el mismo material del vellón se iba trabajando con una agujita. Su expresión. Sí, Y ustedes mismas, como Sí. el equipo... todo el equipo que animó, sí. Sí. Sí.
Y bueno, el fuego también es algo que fuimos... grabando muchas veces. Muchas veces y mucho ensayo y error. Ahí nuestros profes ya nos ayudaron un poco como consejos que ellos habían trabajado con esto antes, entonces nos decían, les puede funcionar esto. Sí. Uno de ellos Hugo Covarrubias, ¿cierto? Que es director de Bestia, Sí. que estuvo nominado a los Oscar, que me imagino fue de gran ayuda porque también entiendo que es stop motion, es un cortometraje de stop motion. ¿Cierto? Sí, sí, él nos llevó a su taller, nos mostró los personajes de Bestia y dentro de su muy ajetreada agenda recibió y nos dio hartos consejos bacanes, sobre todo al principio, como de cosas más técnicas, de el esqueleto, esto mismo del fuego, de ponerle la lucecita adentro, como cosas que tal vez no habíamos pensado tanto y que fue... Y como de iluminación también. De cómo Igual iluminar. Como que ayudó mucho. Muchísimo, porque son personajes tan pequeños que obviamente una luz normal te ilumina todo y lo deja plano. Claro, al final son como linternas, ¿o no? Me imagino. Estábamos como... con lámparas como de escritorio, Lámparas, así. Y claro, y poniéndole los Papeles. gelatina, Sí. Como celofán. celofán, rezando porque no se quemara nada. Oye, es que es increíble porque vemos súper bien los detalles de las expresiones, ¿cierto? ¿Por qué eligen hacerlo de ese material a los personajes y la casa del material típico, de digamos? madera, Me de- imagino que por algo más práctico incluso, ¿no? Sí y no. Como que la idea era trabajar distintas materialidades, como siempre tomando el vellón, como por lo lindo y como, no sé, lo maleable del material, que nos permitía jugar como con las expresiones sin necesidad de tener como más repuestos como para su cara. Los fondos naturales son todas plantas, como reales, musgos, como helechos pequeños, pedacitos de tronco, que era la idea como de, si vamos a tener un bosque, como que se vea real. Por eso teníamos todo lo que era planta. La casa está hecha de cartón y troncos pegados, como bueno, corteza de árbol. El piso son palitos de helado, Palitos de que helado. después le pusimos el betún, que el betún nos salvó todo el rodaje. Fue cualquier cosa que se veía mal era ponle betún. Oye, bacán. Me interesa también el diseño sonoro porque, no sé si es un spoiler, pero el personaje no habla, no hay voces. Sí. Se escucha, por ejemplo, el maullido del gato, mucho ambiente, sonidos de la naturaleza. ¿Cómo graban eso para que...? Porque partimos de la base que hay silencio, ¿cierto? Sí. Como no hay nada. ¿Cómo van grabando eso y cómo registran todo eso para que quede en el corte final? El sonido igual como que mutó harto. Empezamos trabajándolo con la Javi Barra, estudiante de música, si no me equivoco. Sí. Y ella nos hizo la primera versión del sonido, los ruidos como que se escuchan como del monstruo. Creo que ahí teníamos a Ray que hacía Sí. como de actor De voz. vocal en el fondo con todos los gestos del protagonista, del gato en Del su monstruo momento también. y del él monstruo. hizo todas las cosas. Todas las voces era él. Entonces, claro, esa es la primera versión. Ah, bueno, y la Javi hizo la música también, música, sí. seca. Y ya la segunda versión, como tomando la base de la Javi, tomando muchas cosas de ahí, la hizo Mauricio López, que ya dio como un salto también al sonido, que para nosotros era súper importante porque no habla él, lo que expresa lo expresa como con su cara. Y lo que queríamos era que se formara como esta atmósfera como no sé, como de represión, como de aislamiento. Y que igual se sintiera como la desesperación de ese personaje dentro del lugar donde está. Claro, Sí. digamos que, creo que no lo dije, es un hombre aislado que como que siente un peligro cerca, entonces tiene que defenderse en su propia casa, ¿cierto? Claro. Entonces se escuchan los sonidos de la naturaleza, Sí, la naturaleza es de sus como mismos pensamientos. bien intimidante, Sí. siento como, y ahí el sonido ayuda a generar eso, porque obviamente, no sé, llega un día y hay una tormenta, no podemos mostrar la tormenta, pero se tiene que escuchar y ahí uno entiende el contexto donde está. Y me imagino que hay algunas otras cosas que simplemente las grabaron, ¿no? Como cuando corta leña, el crepitado del fuego. Eso fue todo hecho... Por la Javi. Sí, la verdad, o sea, nosotros... Hasta el día no saben cómo No. se registran esos sonidos. La verdad no sé. Mauro sí creo que trabajaba con Foley. Mauro, claro, ahí hizo un trabajo de Foley bien impresionante. potente. Sí. Pero
ahí no estuvimos muy presentes en ese No. proceso, confiamos plenamente en sus Sí, habilidades. que nos mandaba como cada cierto tiempo para que escucháramos, nos invitaba a verlo. Que es lo importante igual de generar un equipo de trabajo Sí, como cercano, ¿no? Colaborativo igual, sí. Eso. Sí. No quiero spoiler el final, pero me interesa mucho porque para mí significa enfrentar nuestros miedos. ¿cierto? Sí. ¿Cómo lo pensaron ustedes? ¿Siempre fue igual? Porque es además el clímax, ¿cierto? Ujú. Ujú. Bueno, desde el inicio creo que la imagen de la casa, Siempre estuvo. de la casa, digamos, para no decir que Sí. siempre estuvo presente y como que a partir de eso se fue trabajando con esta idea del monstruo, del miedo que lo acecha. Pero como decíamos antes, era como algo que siempre fue mutando. Sí. Como que la idea de trabajar como con la pena, la pérdida y liberarse como de esas cosas siempre estuvo. Como que ese era como el propósito de la historia al final y que se da a entender al final igual. Claro. Sí. Oigan, ¿y tuvieron algunas referencias visuales para, ya sea al final o a través del corto, algunas películas, otros cortometrajes? Sí, entre las Perdón, referencias... a mí me recuerda mucho como algunas cosas, pero para Ujú. no decirlas yo. Sí, estaba Oh Willy. Ujú. Los chiquillos también se inspiraron en un poema. Creo que era Not Drowning but Waving. De ahí partió también como la inspiración de la historia. Y creo que estaba también This Magnificent Cake. Ujú. Todas son como animación con vellón, Ya, perfecto. que era como la idea para también como conocer cómo trabajar el material, cómo se iba a ver el movimiento, como esas cosas. Sí. Por ejemplo, yo quise el título del corto, me inspiré en Over the Garden Wall, que también Sí. era algo que... Eso sí. Sí, maravilloso. En la música también. En la como que era música, como que había algo estético que nos inspiraba harto de Ujú. ahí, y esto como de adentrarse en lo oscuro, en lo desconocido. Ujú. Sí, nos inspiró harto también. Súper, una serie que está disponible en HBO por si quieren verla. Oigan, muchas felicidades entonces. ¿Dónde se puede ver? ¿Se va a poder ver después de Sundance en Chile? Sí, Imagino que online ha también. seguido estando en festivales y como eventos cinéfilos en Chile, y va a seguir ojalá más. De momento no está como en ninguna plataforma, pero ahí sí nos siguen en nuestras redes sociales, @lapena-no-duerme-de-noche. Ahí siempre estamos avisando Ujú. dónde se puede ver, y ojalá que si hay alguna instancia en Chile, en Santiago y regiones, puedan ir a verlo. Sí, ahora vacaciones. Si tienen como la oportunidad de ir en la quinta región, Quilpué, si no me equivoco. Ahora estamos en la competencia en FESICH de Radiografía Nacional. Ahí podrían ver el corto. ¿Qué semana es? Como la del 24 de enero Parece. al 28, por ahí. Si no, cualquier cosa en redes sociales. Sí, en ahí redes sociales Sí. igual siempre está todo. Sí. Ujú. Josefina Montino, directora y Jacinta del Real, muchas gracias. 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 Súper bien, mucho éxito en Sundance y esperamos su video, sus fotos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.